¿Qué tal, hermanos? Bendiciones para todos, hermanos y amigos que vaya a escuchar este mensaje, que la bendición del Señor esté con vosotros siempre. Bien, quiero hoy acabar con el mensaje que llevo un par de semanas predicando en la congregación. Esta vez por motivo de la pandemia tenemos que hacerlo a través de grabación y a través de Facebook y de YouTube. Así que, hermanos, quiero terminar, como he dicho, el mensaje que se titula Jesucristo, la vida y la luz. Jesús asegura en su palabra, a través de la Biblia vemos que Jesús siempre dice que Él es la vida verdadera y también la luz que alumbra en medio de la oscuridad. La vida y la luz son dos palabras importantísimas y básicas en todo el Evangelio de Juan que estamos analizando estos días. Son temas de vital importancia y que Juan expone y desarrolla en su Evangelio. Quiero hacer un breve resumen de lo estudiado, de lo compartido hasta ahora. Estábamos estudiando la palabra luz y vimos que la luz, vimos anteriormente la palabra vida, pero eso quedó bien explicada en anteriores mensajes. Hoy vamos a ir terminando, quiero terminar hoy con la luz, estudiando lo que significa la luz, la palabra luz. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 4, en el apartado, en la segunda parte del versículo, dice el apóstol: la vida, o sea Jesucristo, era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de todos los seres humanos. La luz brilla en medio de la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Decíamos que había tres cosas importantes a resaltar. La primera era que la luz que trae Jesús es una luz que hace huir el caos, la confusión, el desorden, la alteración de orden, que es lo que significa desorden, y la anarquía, que es la ausencia de autoridad. Jesucristo es la única persona que puede salvar la vida de convertirnos esa vida en un caos, en una confusión total. Jesucristo puede poner orden en nuestra vida y si aceptamos su autoridad, para nuestro bien, que siempre es para nuestro provecho, desaparece la anarquía, la falta de gobierno en nuestra vida y entonces tendremos la luz necesaria para poder andar por esta vida sin perdernos. La segunda cosa es que la luz que trae Jesús es una luz reveladora. La luz que trae Jesús, su palabra, es la que revela cómo son las cosas en realidad, revela cómo son y no cómo aparentan ser. Esa luz desenmascara todo disfraz. Nuestras cosas las pone a la luz, se ve en todo lo que hacemos a través de la luz de la palabra, se da a conocer y demuestra cómo somos en realidad y cuál es el verdadero carácter. Revela también toda hipocresía. También decíamos que Jesús, la luz, nos conduce a Dios el Padre y Dios es revelado a nosotros a través de Jesucristo, a través de su palabra, a través de la luz que es Jesucristo. Conociendo por tanto a Cristo, conociendo la palabra, conocemos a Dios. La luz que nos trae Jesús es una luz, por tanto, que nos revela quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Nos revela realmente quién es Dios. Y en tercer lugar, la luz que trae Jesús decíamos que era una luz que guía y que trae consejo. El que no acepta la luz de Cristo, camina por esta vida en tinieblas. Decíamos que las tinieblas era la ignorancia y el pecado, y no sabe a dónde va. En otras palabras, anda perdido. Jesucristo, su luz, su palabra, revelada por el Espíritu Santo, es como una brújula, es como un GPS que nos conducirá siempre por el camino correcto, hacia el destino deseado. Si seguimos esa luz, nunca nos perderemos. Bien, pues vamos a profundizar en el pasaje de Juan. Sabéis que estamos trabajando y estamos estudiando el Evangelio de Juan. En el capítulo 12 vamos a leer los versículos 35 y también el 36. Vemos que ante la incredulidad de los judíos Jesús afirma: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, está perdido. Y el verso 36 dice: entre tanto que tenéis la luz aquí con vosotros,
creed en la luz, creed en mí, le está diciendo, para que seáis hijos de luz. En este pasaje del Evangelio de Juan hay una promesa, pero también hay una advertencia que debemos tener muy en cuenta y muy cerca de nosotros, muy cerca de nuestro corazón, para andar correctamente nuestra vida cristiana. Vamos a analizar primeramente la promesa. Está la promesa de la luz. La persona que camina con Jesús se libra de las sombras. Donde no hay luz, hay oscuridad, hay sombras. Hay ciertas sombras que se presentan más tarde o más temprano, siempre se nos van a presentar en nuestra vida. Y la luz de Cristo nos va a ayudar a salir de ellas. Por ejemplo, está la sombra del temor. La sombra del temor a la escasez, a la falta de en esta época que estamos atravesando tan difícil, la falta de dinero para poder subsistir, para poder seguir adelante, la falta de trabajo, en definitiva, un miedo a la escasez. También hay un miedo, y por esta pandemia que estamos atravesando, hay un medio a la enfermedad, o sea, hay un temor a la enfermedad y también, como consecuencia de ese temor y de la gravedad que estamos viviendo, un tremendo temor a la muerte. La palabra de Dios, hermanos, nos da esa luz que necesitamos para superar esta sombra. Quiero leer completo y analizar un poco el Salmo 23. Este salmo lo escribió David cuando cuidaba las ovejas de su padre. Él sabía y conocía perfectamente el oficio de pastor y por eso dice, en el verso 1 dice, el Señor es mi pastor, y añade, nada me faltará. O sea, en Él tengo todo lo que necesito. Verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, o sea, me hará andar por lugares de paz y de tranquilidad. Verso 3, confortará mi alma, o sea, renueva mis fuerzas, me guiará por sendas de justicia, me guiará a hacer lo correcto, a ser justo, por amor de su nombre, dando honra a su nombre. Verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque ande en las circunstancias más oscuras y difíciles que podamos andar, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, estarás a mi lado cogiéndome de la mano, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, me confortarán, me protegerán y también me corregirán. La vara significa disciplina, corrección. Verso 5, aderezas mesa, o sea, me preparas un banquete delante y en presencia de mis angustiadores, o sea, de mis enemigos, de la muerte, de la enfermedad, de todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, se desborda de tus bendiciones. Y el verso 6 y el último dice, ciertamente, o sea, tengo la certeza, tengo la garantía, la seguridad, que el bien y la misericordia y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré, o sea, viviré la verdadera vida por largos días. En otra traducción dice, por siempre. A veces nos da miedo mirar hacia adelante. A veces vemos el daño que está ocurriendo, por ejemplo, esta pandemia, vemos las muertes, vemos las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que también por la ruina económica que esto conlleva, la escasez, la muerte, la enfermedad, lo vemos en otras personas y al verlas en otras quizá que nos entre el temor de que nos pueda pasar a nosotros. Hermanos, pero nosotros tenemos la luz de Cristo. Tenemos la luz de la palabra de Dios, sus grandes promesas. Debemos, por tanto, vivir confiados, con la garantía y la seguridad de que Dios está de nuestro lado. Y también saber que mientras estemos en el propósito de Dios, todo lo que nos ocurra será para bien. Pablo en Romanos 8:28 lo expresa de esta manera. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dicho de otra manera, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen,
que todas las cosas unan sus fuerzas para el bien de los que aman a Dios y aquellos que son llamados según su propósito. Mientras que estemos en el propósito de Dios, mientras que Dios nos pueda utilizar, mientras que Dios seamos útiles para Él, Dios no va a permitir que nos ocurra nada. El Señor, en medio de todas las pruebas, es nuestra luz, que también significa nuestra sabiduría para afrontar cualquier situación. El Señor es nuestra fortaleza, renueva nuestras fuerzas. Cuando no tenemos fuerzas, Él las renueva. El Señor nos provee de todo lo que necesitamos y cubre toda nuestra necesidad. El Señor nos da el descanso y la paz que necesitamos. El Señor nos conforta y nos da el aliento necesario. El Señor también nos llena de sus bendiciones cuando andamos en su palabra, cuando andamos honrándole y sirviéndole como Él se merece. Su amor, su misericordia y su bondad nunca se agotan. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, Pablo declara: Cristo nos redimió, o sea, pagó el precio de la maldición de la ley. La maldición de la ley está basada en tres cosas, precisamente: en la escasez, en la enfermedad y en la muerte. Pero esta muerte no es la muerte física, es la muerte espiritual, que es la peor de las muertes, la muerte, la condenación eterna. Dice: hecho por nosotros maldición. Jesucristo fue hecho maldición porque todo aquel que moría en una cruz era llamado maldito. Por eso dice la Escritura: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por tanto, ante la sombra del temor, hermanos y amigos que me escucháis o que me seguís, echemos mano de la luz que representa Jesucristo y su palabra, y ésta nos va a hacer salir de todo temor. Está también la sombra de la duda y la inseguridad. A veces el camino que tenemos por delante está realmente oscuro y nos sentimos como los que andan a tientas entre las sombras, sin nada donde agarrarnos. No vemos ni solución ni salida por ninguna parte, y esto nos llena de duda e inseguridad. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice en Mateo 21, verso 21, de cierto, que quiere decir, prestar atención, que lo que voy a decir es importante, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haríais esto de la higuera. Recordemos que Jesús maldijo a una higuera y se secó, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y en Mateo 14, 28 al 32, en medio de una tremenda tempestad en el mar, Jesús se presenta ante sus discípulos andando sobre el mar. Vamos a leer unos versículos de este pasaje. Verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le contestó con una sola palabra: ven. Qué extraordinario mensaje aquí, y lo fácil que lo hace Jesucristo, ¿no? Le dijo: ven. Y entonces dice que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, sintió miedo. El miedo es consecuencia de la duda, dudó y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y el verso 31 dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, le agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nunca debemos enfocar nuestra mirada en los problemas, sino en aquel que nos va a conducir a la salida del problema. Esa es la verdadera clave. Cuando tú enfocas el problema, chocas contra ese problema y tienes una gran dificultad para superarlo. Si tú no enfocas el problema y miras la salida, la encontrarás. En este caso, la salida es mirar a Jesús. Debemos poner nuestra mirada en Jesús. Debemos poner nuestra mirada en la luz, y Él nos dará la sabiduría y la paz necesaria para afrontar cualquier tempestad y que no nos hundamos en ella. También cuando vamos al Señor, cuando vamos a la luz, recibimos seguridad. En Efesios 3:12 Pablo dice: en quien, o sea, en Jesucristo, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y en 1 de Juan capítulo 5, verso 14, el apóstol Juan declara: y esta es la confianza, o sea, la garantía, la seguridad que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, conforme a sus deseos, Él nos oye. Y en Hebreos 10:35 el escritor de Hebreos declara: no perdáis pues vuestra confianza, vuestra garantía, vuestra seguridad, que tiene gran recompensa, gran galardón. También está, hermanos, la sombra de la aflicción. Más tarde o más temprano se nos pone el sol a mediodía y todo se oscurece, pero tenemos la palabra de Dios que nos da esa luz, que nos saca de la aflicción. En Filipenses 4:6 Pablo aconseja: por nada estéis angustiados, no se aflijan por nada, está diciendo, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del trono de Dios, con todo tipo de oración y ruego, pero también con acción de gracias, siendo agradecidos. La persona, hermanos, que camina con Jesús, que camina con la luz, está libre del temor, está libre de toda inseguridad, está libre de toda duda, está libre de toda aflicción y tiene un gozo que es la alegría en el alma que nada ni nadie le puede quitar. Bien, pues hemos tratado la promesa, ahora vamos a tratar la advertencia. Esta advertencia es la siguiente: la decisión de confiarle a Dios nuestra vida y todas nuestras cosas, de tomarle como nuestro maestro, nuestro guía y nuestro salvador, hay que hacerla a tiempo, en el momento preciso. Existe en el mundo una regla que dice que en la vida hay que hacer todas las cosas a su tiempo, o seguramente no se harán. El ser humano tiende a desaprovechar las oportunidades que le brinda la vida, aplazando las decisiones. Hay trabajos que no podemos hacer más que cuando tenemos la fuerza física necesaria para hacerlos. Hay estudios que hay que acometer o hay que hacer o hay que experimentar cuando se tiene la mente despejada y la memoria suficiente. Hay cosas que se han de hacer o decir a tiempo, o quizá pasará la oportunidad y no se harán. Luego nos surgen las preguntas y el lamento de no haber dejado, ¿por qué hemos dejado pasar la oportunidad? Si hubiera dicho esto, si hubiera hecho aquello, nos viene a nosotros mismos la autoqueja, la lamentación de no haber hecho en su momento, a su tiempo, lo que deberíamos haber hecho. Y así sucede con Jesús, así sucede con la luz. Cuando Jesús en Juan 12:35, que leímos antes, dice: aún por un poco tiempo está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz. Está diciendo, tenéis la oportunidad todavía de caminar con la luz que está aquí presente, que soy yo, para que no os sorprendan las tinieblas, no os tomen las tinieblas por sorpresa, porque asegura, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Cuando está diciendo esto, estaba invitando a los judíos a confiar en él antes que llegara a la cruz y él fuera arrebatado. Todavía tenían tiempo para reconocerlo como la luz, como esa luz que alumbra en medio de las tinieblas. Es una verdad eterna, hermanos, que cuando adoptamos una forma de vivir, cuando somos atrapados por la influencia del mundo, nos vamos alejando del Señor, nos vamos alejando de la luz y nos va costando cada vez más trabajo recurrir a Él cuando andamos en la oscuridad. Por eso, la necesidad de tener contacto de intimidad diario con la luz, para que cuando vengan las sombras podamos salir de ellas rápidamente y no dejarnos atrapar por ellas. En Cristo se nos ofrece la suprema oportunidad. Nunca es demasiado tarde para agarrarse a la luz, pero debemos tomar la decisión en el momento justo y no dejarla para después. Después puede ser tarde. Nadie puede asegurar que mañana sigamos vivos en este mundo, porque quizá si no tomas la decisión ya, quizá que ya no la tomes, desperdiciando así la oportunidad de recibir la luz, de recibir la salvación que Cristo ofrece. Tenemos, por tanto, la promesa. La palabra de Dios nos da esa luz que necesitamos para superar todo tipo de sombras. La persona que camina con Jesús se libra de esas sombras. Y tenemos también la advertencia de que la decisión de confiarle la vida y todas las cosas a Jesús debemos tomarla a tiempo. Hay que hacerla a tiempo en el momento preciso. Para concluir con el tema de Jesucristo, vida y luz, hay que decir
que debemos creer y obedecer, y así tendremos y viviremos la vida eterna, esa vida de Dios, esa vida plena y auténtica, esa vida de calidad que Dios quiere compartir con todos sus hijos. También decir que debemos seguir la luz de Cristo, debemos seguir a Jesucristo, que es la luz que vino a este mundo, debemos seguir su palabra revelada por su Espíritu Santo. Esa palabra es como una brújula, es como un GPS que nos conducirá siempre por ese camino que debemos llevar, ese camino correcto hacia el destino deseado, hacia la eternidad en la presencia de Dios. Si la seguimos, hermanos, nunca nos perderemos y siguiéndola llegaremos a conocer a Dios y su voluntad para nosotros. Quiero terminar con las palabras de Juan en el capítulo 1, verso 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida, esa vida, trajo luz a todos. En él, está diciendo Juan, estaba la vida y la vida era la luz que alumbra a todo ser humano. Y el verso 5 dice, la luz, Jesucristo, brilla en la oscuridad, brilla en medio de la ignorancia, brilla en medio del pecado. Y la oscuridad, esa oscuridad jamás podrá apagar la luz. Jesús nos asegura la vida verdadera y también que es la luz que alumbra en medio de toda oscuridad. Hermanos, amigos que habéis seguido este mensaje, espero y deseo que la luz llegue a vuestra vida, que el arrepentimiento llegue a vuestra vida, que la ignorancia que simboliza las tinieblas desaparezca de nuestra vida y podamos vivir en la luz de la palabra de Dios, en la luz de Jesucristo, esa luz que brilla en medio de toda oscuridad, vuelvo a repetir, porque Jesucristo quiere que andemos por el camino correcto y que un día empecemos ya a disfrutar la vida eterna aquí, pero que un día podamos gozar de la presencia de Dios cuando salgamos, cuando abandonemos este cuerpo carnal y tengamos que enfrentarnos a nuestro Creador. Un abrazo para todos y que la bendición de Dios esté con vosotros. Bendiciones para todos.